El siguiente podcast no es apto para religiosos. Si usted tiene la mente llena de religiosidad, le pedimos que procure a Dios y le pida que transforme su mente para que así, no sufra de efectos secundarios a la hora de escuchar este podcast. Gracias. Bueno, saludos, bienvenidos de vuelta, gracias por estar en la otra conversación, agradecido siempre de todos los que sintonizan cada semana, como todos los lunes, siempre recordándole que la otra conversación está disponible para todos ustedes, aquellos seguidores, gracias. También recuerden compartirlo, darle share en las redes sociales para que llegue a más personas. Y hoy un poquito diferente, Liz Rey no está en una pantalla aparte, está aquí al ladito mío, porque de la segunda vez. Literal, la segunda vez. La segunda vez que nadie piensa que eres ella y soy ya la segunda, hay más. Soy de carne y hueso y gordo que soy. Así que nada, estamos un poquito diferentes. La otra conversación hoy con unos invitados especiales que voy a dejar que Eli Rey los introduzca porque él tiene mucho más que decirle en esta introducción que yo. Así que, ¿qué tal, Eli Rey? Bueno, para mí son más que amigos, son familia. Son unas personas, ¿me entiendes?, que llevamos muchos años juntos. O sea, literalmente nos ha adoptado a mí, a mi esposa, a mi familia. Los queremos, los amamos. O sea, ellos no tienen ni idea cuánto nosotros damos por ellos. Entonces, primero que nada son nuestros amigos. Y segundo, son los pastores de mi casa. De mi casa espiritual. A la casa que yo pertenezco. A la casa que Dios me ha dado la oportunidad de introducirme y estar ahí mano a mano con ellos, ¿me entiendes? Y que ellos vean los frutos que se ha dado a través de los años. Y pues, nada más y nada menos que a mis pastores José y Belis Berrío. ¿Cómo están? Amén, amén. Estamos muy bien, contentos de estar aquí, ¿verdad? Y agradecidos, ¿verdad? Y gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad? De estar aquí con ustedes, ¿verdad? Compartir un poquito de lo que es del reino. Y de verdad estamos súper contentos. Sí, estamos súper honrados de estar aquí. Le damos las gracias. Y estamos en expectativa de lo que va a pasar en este tiempito que vamos a estar reunidos. Sabemos que va a ser una conversación que así mismo como se llama el programa, ¿verdad? La otra conversación. Así que vamos a tener una conversación donde sabemos, primero que nada, que sea edificante para todo lo que nos escucha y estamos contentos, agradecidos. Amén, seguro que sí. Aquí esto es chévere porque aunque son tus pastores, yo me siento bien cercano a José, a Pastor José. Porque cuando lo conocí, ¿verdad? El poco tiempo de amistad que llevamos, que los he conocido, ¿verdad? Que hemos compartido con la guitarra, he estado allí con ustedes ayudando y demás. Y pues que conozco a Ali Rey, siempre me ha hablado de ustedes. Pero que somos del mismo pueblo, ¿verdad? Y cuando me enteré que era de Nahuabo, yo dije, que ¿sabes? Si es de Nahuabo tiene que ser bueno, porque somos pocos. Y si es pastor, más todavía. Pero agradecido, de verdad, que hayan tomado la iniciativa, ¿verdad? Con el acercamiento de Eli Rey y demás, de poder tener esta conversación, ¿verdad? Yo sé que entre demás personas y amigos que he hecho el contacto, que los tengo en veremos a todos, que ustedes hayan sido los primeros me resulta interesante porque, ¿verdad? Entiendo que lo que he visto de ustedes son unos pastores que ¿cómo puedo decirlo? Tienen ese amor y cariño tradicional que yo por lo menos crecí viendo de un pastor de ovejas donde está siempre con su ovejita, pero también siempre apuntando a lo nuevo y lo moderno y cómo aplicar todo eso, ¿verdad? Sin separar una cosa de la otra. Más se puede ver, ¿verdad? Yo que conozco a Eli Rey bastante tiempo, se puede ver, ¿verdad? Lo que yo siempre le digo, esa formación de carácter. Right. Que si más se puede añadir, viene de esa enseñanza de ustedes como pastores. Amén. Pero para poder empezar con la conversación, ¿verdad? Quiero darle esta nota de alcance y por ahí, ¿verdad? Pues partimos con las preguntas y demás. Vivimos en una época donde cualquiera puede escuchar el mejor sermón del mundo desde su celular. Pero al mismo tiempo muchas iglesias luchan por levantar servidores, discipular personas o construir una comunidad. ¿Verdad? Pongo esto como una zapata para todo lo que vayamos a estar hablando. Siempre, ¿verdad? Enfocándonos en Cristo y demás y poder acercar a todos los que escuchen esta conversación más a Él. Pero háblanos un poquito un trasfondo de ustedes, de quiénes son, cómo se formaron, ese llamado de ustedes como pastores.
la visión, la misión de lo que hacen, lo que están haciendo en Kissimmee y demás, para que aquellos que no los conozcan pues sepan un poquito más de ustedes. Amén. Amén. ¿Quieres comenzar tú, Amada, o comienzo? Dale tú. Bueno, por lo menos para nosotros como cuando comenzamos, ¿verdad? Como quien dice, recibimos el llamado como tal de pastor. Todo comenzó como algo, yo diría que el Señor fue moviendo las piezas poco a poco. Y curiosamente nosotros empezamos literalmente nuestro ministerio como tal, aunque trabajamos dentro de la iglesia, trabajamos en diferentes áreas. La pastora trabajó mano a mano con la pastora en aquel momento de la iglesia donde estábamos perteneciendo. Trabajamos diferentes áreas, trabajamos en el área de ujieres, trabajamos cortando la grama, en mi caso, limpiando la iglesia, lavando los baños, estuve en el grupo de adoración. Oh, qué bien, más, no sabía, oye, me impresiona más cada día. Ellos eran los utilities de aquel momento. Ok, ya entiendo, sí, me identifico. Éramos como un multiuso, hacíamos de todo un poquito, pero eso fue bien bonito porque fue parte de la preparación de nosotros, como que nosotros mismos no sabíamos, pero el Señor nos movió dentro de esos departamentos para poder aprender un poquito, adquirimos información de cada área. Claro. Pero yo diría que como tal, lo que comenzó a darnos una formación como tal, fue un programa que nosotros comenzamos a hacer, que se llama Tú te unes a mí, yo te sigo a ti. Y era dirigido hacia los matrimonios mayormente, era la restauración del matrimonio. Y yo creo que eso fue literalmente el inicio de nosotros para comenzar a movernos en ese momento, ¿verdad, pastora? Sí, en ese momento fue que sentimos, ¿verdad?, como el llamado y la necesidad de poder ayudar. Y vimos que tantas personas se conectaban y nos pedían consejos, personas hasta que no conocíamos. Y eso empezó a despertar en nosotros como era como un proyecto que teníamos. Y comenzó a inquietar, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que realmente había un llamado en nuestro corazón de servir, de ayudar, de restaurar. Y yo creo que ahí fue que nos dimos cuenta del proceso que habíamos pasado y porque el Señor nos había llevado en diferentes etapas. Y fue bien bonito ese momento cuando ya comenzamos a entender para qué el Señor nos estaba llamando. Ahora, con eso que me dicen, que creo que es una buena base, ¿verdad? Porque viendo todo, ¿verdad? Moverse en los matrimonios, pues envuelve dos personas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo entonces pasa esa transición, ese llamado pastoral entre, ¿verdad? De eso, por ejemplo, en mi caso, de empezar igual, picando el pasto, ayudando, lavando aquí, a llegar al grupo de jóvenes poco a poco, ¿cómo entonces ocurre ese llamado? Pues básicamente el llamado ocurre cuando, yo diría que comenzó cuando la pastora en aquel momento determinó, ¿verdad?, cogerse un tiempo, yo diría como lo que se llama como un sabático. Uh-huh. Y ahí asigna a mi amada, a la pastora, la asigna como pastora en ese momento, ¿verdad? Y empezamos a trabajar mano a mano en esa obra. Comenzamos a movernos, ¿verdad? En la iglesia y tratar de, ¿verdad? Darle estructura dentro de la iglesia, trabajarla, empezar a formar. En ese momento, yo personalmente, yo le estaba huyendo a lo que es el pastorado. Yo no quería, yo le decía a ella, yo te cargo la cartera y yo te ayudo. Pero como todo, el Señor siempre lo que quiere es un corazón dispuesto. Y entonces Él vino y a medida que fui trabajando, me fui envolviendo más y me fui enamorando más de lo que es el ambiente pastoral, pero todavía yo estaba bien reacio. No fue cuando fuimos a una iglesia que fuimos a recibir, fuimos de visita. Fuimos de visita. Y tú sabes que cuando uno se sienta, hay gente que se sienta en la parte de atrás, uno se sienta al frente. Y yo, estratégicamente, sabiendo esa situación, yo me centré en el medio, ¿verdad? Y me senté en una esquina porque yo no quería... Sí, por si señalan así, pues piense que es o el de atrás o el de al frente. Exacto. El del medio casi nunca lo llaman. Y casualmente no sabemos que iba a venir un profeta ese día. Y entonces ese profeta empieza a hablar y empieza a hablar, darle una palabra a mi esposa, pero al mismo tiempo
empieza a decir, me empieza a dar una palabra a mí. Entonces, ahí, y curiosamente, ahí es que yo me doy cuenta que, pues, que el Señor me estaba llamando, porque yo en ese tiempo yo tenía un conflicto. Yo le decía, Señor, yo necesito que, si tú quieres que yo sea pastor, tú tienes que darme una confirmación, me tienes que decir, pero tiene que ser una confirmación que sea ahí. Y cuando tú le pides al Señor, el Señor te va. Cuando te va está a de él, sorprender. claro, él lo Sí, va. el Señor te va cuando te vaya. Y pues me llamaron con Su nombre y apellido. con nombre y apellido. Bien. Y eso yo nunca lo había experimentado. Ajá. Pero ya o sea, yo se lo había pedido al Señor, y ahí cuando fue que yo dije, tú sabes qué, ya el Señor llamó, yo dije, yo no voy a ser como Jonás, yo voy a Hay que obedecer. Hay que obedecer, porque yo tendré muchas deficiencias, muchos defectos como pastor, quizás todavía hay áreas de mí donde se está trabajando, pero si el Señor me llama para hacer una misión, yo la voy a hacer. Amén. Amén. Sí, así es. Yo creo que el Señor, ¿verdad?, conoce los tiempos. Y cuando el Señor nos llamó, me llamó a mí primero, pero obviamente cuando el Señor llama a la pareja. ¿Sabes? Claro. Nosotros somos uno. Y yo siempre le decía a él, ¿sabes? En algún momento vas a tener que aceptarlo porque el Señor te está llamando. Íbamos a diferentes iglesias y siempre nos daban una palabra. Y no fue hasta ese día, pues, que el Señor le dijo por nombre y apellido, ya es hora de que tú me sirvas, de que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo, porque yo creo que Dios es un Dios intencional y trabaja en los tiempos, y no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y este era el tiempo donde el Señor estaba abriendo una puerta para nosotros. Y confirmación para eso, pues todo es respaldo que a partir de ese momento nosotros tuvimos de parte del Señor, que podemos saber que fue realmente Dios quien nos llamó. Tremendo. Algo interesante que dicen, que quiero resaltar, que sé que estás ahí pendiente para decir algo. Acuérdate que yo conozco la historia. Claro, ok. Pero te estoy dejando a ti que hable y para que las personas que nos ven, ¿me entiendes?, sepan quiénes son mis pastores. Algo interesante que mencionaste es la dinámica de que el llamado, ¿verdad?, para los dos, porque son un solo ministerio, aunque, ¿verdad?, quizás esta conversación nosotros la hemos tenido donde muchas veces el pastorado recae más sobre una persona, o en lo que es la imagen, tú ves que el pastor es más o él o ella. Pues yo también, que es lo que he vivido, yo he tenido pastores que quien predica es el pastor, quien es el pastor es el hombre, quien hace todo es el hombre, y la mujer, pues sí, es la pastora, pero todo el mundo sabe que no va a coger un micrófono ni va a hacer nada, pues. O viceversa, la pastora es la que está siempre al frente, predicando, demás. Y es interesante porque yo creo que en mi carácter personal, yo creo también eso, que si Dios me llama a mí a algo, también si es algo claro de la música, pues no va a llamar a mi esposa, porque mi esposa no toca nada. Pero si es algo así de ministerio, matrimonio, pastorado, yo creo que es algo que tiene que ir en conjunto con la familia. Porque parte de lo que tengo en las preguntas es eso también, ¿verdad? Que en el pastorado muchas veces la gente piensa que eres tú, José, o eres tú, Ibelí, y todo lo demás que se fastidia, ¿sabes? Vamos a estar pendientes a ti, tú eres tú, y corremos contigo y ya. Y entonces muchas veces he visto pastores, matrimonios que se han divorciado, que la carga llega demasiado, o son una cosa, que lo hemos hablado también en la otra conversación, somos una cosa en la iglesia, pero en casa somos otra vez. Y yo creo que es interesante y bueno ver eso, que se puede ver cómo Dios trabaja, y también con tú, que ya en tu corazón quizás ya lo veías más formado que en él, y ese proceso de tú poder entender, coger esa identidad así como Dios la ve en ti. Porque eso, créeme, yo he luchado con eso muchas veces. ¿Seré yo capaz de hacerlo? ¿Seré yo capaz de lograrlo? ¿Sabes? Y parte de lo que veo en la Biblia con todos los que Dios llama es esas mismas limitaciones que podemos decir que son cosas humanas, pero Moisés la tuvo. O sea, yo gagueo, Jeremías la tuvo, soy muy joven, ¿me entiendes? Todos tenemos esas preguntas y dudas que yo creo que son las que nos ponen, las que el Señor dice, eso es como yo lo veo, me agrada porque veo un corazón humilde, que no se enaltece
en lo que yo le voy a dar. ¿Ves? So, muy Sí, bueno, y yo creo interesante. que, ¿verdad? Abundando un poquito en ese tema, también se trata mucho de honra. Porque tú como esposa tienes que honrar a tu esposo y tú como esposo tienes que honrar a tu esposa. Claro. Y es como nosotros nos complementamos, porque lo que él no tiene yo lo tengo y lo que yo no tengo él lo tiene. Y la misma palabra lo dice, o sea, te daré ayuda idónea. Es porque nos vamos a complementar. Entonces, en el caso de nosotros, pues Dios me lo dio a él, porque él es un hombre que es muy bueno en lo que es en la enseñanza, él es muy bueno en lo que es la palabra, él es un maestro de la palabra. Y sin embargo, la parte mía, yo siento muchas veces que es más fuerte, a mí me apasiona el predicar. Esa es mi pasión, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo puedo predicar todos los domingos, a mí no tengo ningún problema, no me pesa, eso me apasiona. Pero realmente yo sé que de parte de Dios, Dios orquestó, ¿verdad?, este matrimonio de esta manera porque nos complementamos y eso es bien importante. Yo lo impulso a él, porque tú eres maestro de la palabra, pero también tienes que predicar. Claro. Igual que él me impulsa a mí, lo tuyo es predicar, pero también tienes que educar. Y entonces, ¿verdad? Los dos nos damos ánimo, nos enseñamos y nos impulsamos. Y yo creo que es algo que, ¿verdad? Porque mucha gente solamente ve la parte de las prédicas, quizás vean las partes de las clases, pero hay una maquinaria detrás de todo de las iglesias, hay unas cosas que se trabajan y hay muchas cosas que administrativamente uno tiene que hacer. Hay unas cosas administrativas que hay que hacer y hay cosas que no, pues, que sabe que con otra persona que nos está ayudando, una persona que nos está ayudando, realmente eso ayuda a que uno pueda moverse diferente. Se hace mucho más fácil porque sí, la carga es más liviana y saber que podemos contar el uno con el otro es bien importante. Que el día que él no puede, yo estoy. El día que yo no puedo, él está. Pero somos uno y ese es el mensaje que le queremos transmitir a la congregación, a la iglesia, de que los matrimonios y las familias puedan trabajar juntas, puedan trabajar en equipo, porque realmente no podemos estar uno por un lado y otro por otro. Es muy importante que entre los matrimonios tengan ese acuerdo. Y lamentablemente, ¿verdad? Hay muchos ministerios, hay muchas veces pastores que se cargan, así como ustedes están mencionando, se cargan porque no tienen esa ayuda de su cónyuge, de su esposa o de su esposo. O porque quieren también, porque yo creo que cuando la persona se carga, así como tú lo acabas de informar, ¿me entiendes? En el ministerio, yo creo que es porque quieren, porque no se organizan. Porque sí, aunque no trabajen, aunque trabajen organizados, la carga siempre va a estar. Pero queda también de ustedes de saber delegar y de hacer lo correspondiente. Porque si tú te llevas todo al pecho, el corazón te va a explotar. Sí. ¿Me entiendes? Pero si tú delegas, y lo primero es que si tenemos las personas adecuadas para poder delegar. Exactamente. Creo que este es el punto válido aquí, ¿me entiendes? Porque no se trata de yo soltarte la carga y tener doble trabajo. Se trata de que, como estábamos hablando de ayuda idónea, es que mi esposa me ayude a mí con la carga y si ella tiene que cargar la carreta conmigo, vamos de la mano llevando la carreta de la mano, ¿me entiendes? O sea, no se trata de yo o de tú, se trata de nosotros, de un núcleo. Exacto. O sea, porque pues, como tú lo dices, o sea, tú tuviste primero el llamado, pero ¿qué tuvo que pasar para que el pastor José tuvo que visitar otra iglesia Sí, para que lo llamaran por su nombre? ¿Me entiendes? Y pues por lo menos yo en mi caso, yo los conozco desde que empezó el llamado, yo los conozco, por eso es que he dejado a Sabiel hablar. Porque esta historia yo me la sé de la A a la Z. Por eso mismo yo no he abundado en nada, lo que yo me sé esta historia. Y pues, pero me alegra, ¿me entiendes? Que pues hasta aquí los ha traído el Señor. Amén. Amén. Yo creo que esto ha sido, por lo menos en mi caso, en mi aspecto personal, yo he visto el crecimiento desde 10 miembros hasta lo que somos ahora, gracias a Dios. Amén. Porque aquí el trabajo no solamente lo han hecho ustedes, lo ha hecho todo el núcleo. Ustedes han depositado la semilla en cada uno de nosotros y nosotros hacemos lo correspondiente, esparcir la semilla. Amén. ¿Me entiendes? Entonces uno lleva a otro y otro lleva a otro y hasta gracias a Dios, ¿me entiendes? Hasta lo que somos. Y pues,
No queremos crecer más nada. Queremos quedarnos igual. ¿Qué va? Mentira. Y algo, ¿verdad? Para terminar ese tema, algo bien interesante, cuando un matrimonio como pastor trabaja unido, cuando el pastor y la pastora, ¿verdad? O el matrimonio trabaja unido, ellos tienen nosotros siempre creemos en los proyectos. Ujú. Y cuando como pastores tú te unes a tu esposa o a tu esposo en ese proyecto de lo que es la iglesia, que no solamente que tú como pastora, no porque él es el pastor, y sí hay unos casos que yo puedo entenderlo, tal vez él es el pastor, pero tú como pastora tienes que envolverte también, porque es un proyecto de los dos, y eso va a fortalecer el matrimonio. Nosotros siempre estamos juntos. Todo lo que nosotros hacemos, nosotros lo hacemos juntos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a fortalecer nuestra relación y la iglesia se mantiene más estable. ¿Por qué? Porque hay unos pastores que trabajan juntos. Tremendo. Y estamos dando ya ese ejemplo de cómo se trabaja un matrimonio en equipo. Sí, yo diría que eso es lo más, ¿verdad? Lo más que ha ayudado a que nosotros, ¿verdad? Como pastores seamos bien funcional, porque todos siempre andamos juntos. Siempre hacemos todo juntos. Si vamos a dar consejería juntos. Es bien rara la vez que no estamos juntos, porque parte de lo que nos prometimos, la pastora y yo, era estar juntos siempre, para nunca tener ese espacio porque a veces la gente se distancia, Hay mucho trabajo que hacer, Sí, entonces definitivamente Si nosotros la carga es estar- compartida, no Exactamente. recae más sobre otro. Sí. Y la miran mucho y los bravos son pocos. Esta gente no paran. ¿Por qué me miras a mí? No, porque te estoy hablando a ti, porque esta gente no paran. Esta gente hasta para el trabajo van juntos. Ya. Literal. Eso es un dato personal, perdón. Pero hasta para el trabajo van juntos, para que lo sepan. Estamos en modo ahorro, en gasolina, en todo, así que para que lo sepan. Interesante todo lo que han dicho, pero ahora yo quiero hacerles una pregunta. Ahora es que empezó la humana. No tanto, no Todavía tanto no, más, todavía no. suave, no. Dejen la última para cerrar en victoria. Uy, yes. Apostólico. Su iglesia, ¿verdad? Una sola visión, ¿verdad? Una sola visión. Una sola visión. Ok. Como la otra conversación. Nítido. ¿Qué es lo más difícil de levantar la iglesia? Que ustedes pueden o hayan experimentado. O algo así, una cosa que pueda, de las muchas que puedan haber. Después pienso que esa conversación. Mantener una iglesia con un corazón sano es lo más difícil dentro de lo que es mantener una iglesia que no se dañen los corazones de las personas. Es bien un poquito complicado porque hay diferentes personas, diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, y pues eso es lo más complicado. Balancear eso es bien agotador, en el sentido de que, o sea, para mantener ese happy medium con todo el mundo es un poquito complicadito. Eso yo diría que es una de las cosas más difíciles de levantar una obra. Sí, especialmente cuando hay crecimiento en la iglesia. Porque cuando tienes una iglesia pequeña, tú puedes controlar un poco más, ¿verdad? Porque tienes más comunicación, El grupo está más cerca, estamos más cerca al pastor, Sí. siento que me habla, que yo le hablo y me Ajá. responde. Exactamente, Que pero me cuando ama la más. iglesia Sí. crece, pues obviamente hay más personas, hay más dificultades, Más problemas. y definitivamente pues el guardar el corazón, que es por lo menos en el caso de nosotros, ¿verdad? De nuestra visión En el Es- conglomerado, el corazón de la iglesia. de la iglesia, Ujú. exacto. Que siempre haya unidad, que haya esa, que no haya indiferencia, que siempre va a pasar porque somos humanos. Ah, Definitivo. Pero el guardar es ese corazón, que nadie se dañe. Yo creo que es reflejo de lo que puedo ver de ustedes, que es reflejo de esa relación entre ustedes, como más que como pareja, como pastores unidos entre ustedes. Eso se transfiere a la iglesia, no matter what. Amén. Sí, ¿no? O sea, yo creo también, y lo digo por experiencia propia, yo vengo de una iglesia donde hace 20 años, ¿verdad? Se formó, fue una iglesia así mismo, con ese corazón, ese amor. Pues el pastor decidió cambiar ciertas cosas en su mensaje y destruyó la iglesia. Y la destruyó en el sentido, pues, algo más espiritual, más allá, ¿verdad? Que es como yo digo, muchachos, algún día ya estoy cuajando el podcast para poder contarlo. Pero en el transcurso he visto otras iglesias que también han entrado en esas transiciones donde crecieron y de repente pues no están,
conozco pastores que se han divorciado, que se han dejado, y todo eso como que se acumula. Entonces, yo en mi propia conclusión, ¿verdad? No es que la tengo perfecta, pero yo entiendo que es parte de haber perdido esa identidad y eso se transfiere a la iglesia también. Entonces todo se destruye, es como esa línea del tiempo, ¿verdad? Que si en algún momento se ruptura, pues eso va a seguir rompiendo por ahí para abajo toda esa línea, ¿verdad? Y ahí es donde vienen esta dinámica en las iglesias donde pues crecen pero son todos tóxicos, o estamos no se acaba el culto y lo que estamos es señalando ya lo que hace el otro, ¿verdad? Y lo digo abiertamente porque sé mucha de la gente que consume esto, que son amigos míos, o sea, nos gusta hablar de estos temas porque es lo que hemos vivido. Entonces, creemos que una iglesia, para que se mantenga sólida, crezca en el cuerpo, ¿verdad? Lo podemos ver en las redes sociales, cómo la iglesia sale un tema y rápido entre todos tenemos una división cañona. O sea, no podemos hablar de esta conversación, yo darte mi opinión y simplemente dialogarlo. O sea, yo no te estoy imponiendo a ti un pensamiento ni te estoy diciendo por algo que veo, quizás que para mí es malo, que yo soy malo en mi corazón. No, porque Jesús muchas veces señaló cosas que vio en la iglesia y en el cuerpo y las atendió. O sea, con sabiduría, con carácter, con amor. Cuando había que ser fuerte, y sacarse la correa y dar un par de correazos. Pero también con ese amor, con ese ímpetu, con ese corazón de cuidarnos el corazón los unos a los otros. Y yo creo que algo interesante que ustedes como pastores quizás han tenido que experimentar es que uno siempre tiene esas personas que es como yo digo, son como los Pedros. Ah, maravilla. Que no. Gracias. Debe estar hablando, hermano. Síguelo. Que son como esa gente que aún en medio de la comunidad están pendientes de su corazón como pastores y del corazón de la iglesia como el cuerpo. Y verdad, y de poder traerlo a la mesa, no para señalar o el bochincho juzgar, sino para mantenerlo saludable de ese corazón que, como ustedes dicen, ¿verdad? De levantar una iglesia saludablemente bien y que vaya acorde a lo que es la visión que Dios ha puesto en su corazón. ¿Qué diferencia hay entre asistir a una iglesia y construir una iglesia? Bueno, asistir a una iglesia es simplemente tú llegas ahí, te sientas, recibes y te vas. Construir una iglesia conlleva a muchas cosas. Conlleva compromiso, conlleva amor real, el poder perdonar. Pasión. O sea, hay entrega, fuego, tristeza. ¿Ustedes creen que eso hace falta en la iglesia hoy día? Sí. Hace mucha falta. Demasiado. Vemos muchas personas que llegan y reciben, pero realmente, tú sabes, la pasión hacia lo que es del Señor, no es que tengan el deseo, pero a veces merman con el pasar del tiempo, o si no, también realmente se quedan como estáticos, tú sabes, y Dios es un Dios de movimiento. Y entonces, si tú estás estático por 2 años, 3 años en un lugar y tú no has hecho nada, o tú simplemente te has quedado en esa pausa, y obviamente Dios va a decir, la asignación que tiene Dios para ti, pues la va a tener que darse a la otra persona. Entonces hay cosas que el Señor nos llama con una demanda, porque todo cristiano tiene una demanda: ir a predicar el evangelio. Es una demanda que hay. Tú tienes que hablar del evangelio. Si tú vienes un domingo, te sientes en la iglesia y simplemente te cogiste la prédica y te montaste el carro y te fuiste, y hay un hermano tuyo con necesidad de escuchar una palabra de aliento, un vecino o un familiar, o la persona en Ross que está comprando una camisa, y tú no hablas de Dios, realmente no estás haciendo lo que Dios está demandando de ti. Sí, es mucha falta de compromiso, porque para este tiempo, ¿verdad? Comparando que yo viví el evangelio desde que nací
cuando yo veo el compromiso de mis padres, por ejemplo, ¿sabes? Que la iglesia era primero, la casa del Señor era primero, Dios fue primero en todo. Y no importando la condición, ¿verdad? de nuestra casa, muchas veces hubo necesidades, habían tantas cosas, pero siempre había esa confianza de que vamos, aunque sea con la agujita así de la gasolina, porque Dios nos va a suplir, porque tenemos que llegar a la casa del Señor. Y había ese compromiso. Nosotras íbamos a la iglesia y aunque mucha gente puede pensar, los que venimos de allá de la vieja guardia, así nada, que nos obligaban a ir. Pues gloria a Dios, porque eso fue lo que nos formó hoy. Porque si no hubiera sido porque me obligaban a ir con dolor de cabeza, cansada, yo no hubiera sido lo que yo soy hoy. Tal vez sí, porque había un propósito en mí, pero me hubiera tardado más en llegar al propósito. Sin embargo, gracias a aquellos tiempos, pues yo puedo decir hoy, yo soy lo que yo soy. Pero ahora mismo las personas están viviendo en un conformismo, ahora mismo no se quieren comprometer, no quieren ser parte de la iglesia muchas veces porque no se quieren comprometer. Porque tengo que venir, si soy un líder tengo que venir la semana, si hago esto tengo que estar más atento a la iglesia. Cuidado. Y son muchas cosas que ahora mismo las personas están poniendo sus prioridades primero que a Dios. Sí, esa pregunta la tenía, que ustedes creen que es la causa de ver esto, ¿verdad? Yo, no te rías, chico. Yo tengo mi inquietud porque a veces pienso que no sé, ustedes quizás tienen más conexión con la iglesia en Puerto Rico ahora mismo. En Puerto Rico, ¿está igual la iglesia? Así mirando por encima. Fíjate. Porque yo a veces lo digo porque a veces pienso, y discúlpame que te interrumpa, porque a veces pienso que la gente que se muda acá, como que la cultura les cambia la mentalidad y actuamos de esa manera, por decirlo así, porque, oye, yo recuerdo, yo pasé por esa transición donde que era como que no, déjame poco a poco hacer menos en la iglesia para tener tiempo con la familia, porque estoy trabajando mucho, etcétera. Y en Puerto Rico yo no recuerdo ser así, era todo lo contrario, ¿sabes? Renuncio y me voy para la iglesia y vivo allí. No sé si es por lo local, sí, por lo cariñoso, ¿ves? Sí, yo creo que es todo cuando las personas llegan acá. Obviamente aquí se trabaja mucho. Hay más dinero también aquí en Puerto. Se trabaja más, aquí tú tienes más... yo encuentro que aquí tú tienes más cosas que hacer. En Puerto Rico, en la manera de vivir, las personas tienen más tiempo libre también. Y la cultura todavía no ha cambiado mucho ya en lo que son las iglesias. Todavía ya hay más personas que las iglesias, las que se han mantenido, ¿verdad? En la palabra, todavía hay iglesias que todavía practican lo que son los cultos de oración, lo que son los ayunos, lo que son las vigilias. O sea, eso sí, las campañas clásicas. Las campañas, eso es un movimiento que realmente mantiene a las personas conectadas con la iglesia. Y aquí eso se ha perdido mucho. ¿Tú crees, amado hermano, que te veo? No, yo estoy calladito aquí, porque bueno. Te veo como que cogiendo mucha información y pienso que ya mismo vas a explotar. No, en la vida, porque todo. Yo creo que todo se basa en el compromiso. Sí. Porque... ¿Qué hace falta entonces para, por ejemplo, por qué el compromiso que tú tienes no lo puede tener otra persona? ¿Por qué el compromiso que yo tengo? Porque yo sé... O sea, quitando que están sí, tus pastores sí, no, ellos saben. Yo soy el primero que peleo con ellos por eso. Okay. Porque si yo me dejo de llevar de mi compromiso para que todos los de la iglesia fuesen como yo, la iglesia estuviese rompiendo. Pero no todo el mundo es como yo. Porque mi compromiso va más allá de ir un miércoles y de ir un domingo. Yo creo que yo cuando pongo la balanza, yo digo, ok, está Dios porque lo primero que tenemos que poner es el Señor. Pero después viene todo lo demás. Porque si yo pongo a Dios segundo y pongo un ejemplo, mi casa primero, algo se me va a derrumbar. Porque yo no puedo pensar de que yo tengo que poner a Dios segundo porque mi casa está... No, hay que saber hacer un balance. Pero si tú pones a Dios, la misma palabra lo dice. Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que ese es el primer paso a seguir, no solamente como líder, como miembro, como creyente. Yo creo que ese es el primer paso. Porque si vamos al trabajo y le damos la vida al mundo,
¿Por qué no le damos la vida a Dios y cortamos al mundo? Yo creo que eso es lo más clásico que puedo abundar ahí. No, los pastores aquí, pero yo no sé, yo estoy impresionado de Rey. No, yo también Ellos sí te conocen. estoy nuevamente contento porque yo sé, Lee Rey es una persona que yo aprecio mucho, él lo sabe, que trabajamos mucho, tenemos discusiones, hablamos, tenemos conversaciones, muchas veces estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero otras veces discutimos, ¿verdad? Y no estamos de acuerdo. Tenemos diferencias, porque discutir se escucha feo. Sí, ya Tenemos sabes. diferencias para que la gente pueda llegar a un acuerdo. Porque el pastor discute con los feligreses de la casa. No. O sea, cuando Tenemos digo diferencias. tenemos diferencias, o sea, Creo que quiere decir que tienen una discusión que es una conversación. una conversación, obviamente, y respetamos los puntos de nosotros. Definitivamente él expone sus puntos y yo Qué expongo los míos. raro. Pero es algo. Hay un respeto mutuo. Pero sí, pues, de algo que puedo decirle es ver su crecimiento y su madurez. O sea, el Señor ha ido trabajando con él y ha ido transformando. Porque créeme que el libre que usted ve ahora mismo no es el libre de hace un par de años atrás. Pero es interesante porque eso es como les digo, es esa transferencia de su ministerio, de lo que ustedes cargan, ver cómo se transfiere a los demás en la iglesia. Y yo digo, por ejemplo, yo siempre relajo y digo, porque yo me he movido más en todo lo que es extremadamente apostólico. Profético, ¿verdad? Sin quitarle mérito, porque Dios en lo bueno y lo malo Dios está. Uno tiene que buscar la manera de canalizarlo y poder acercarse a Él, ¿verdad? Amén. No porque nuestras vidas estén chuncadas, no significa que Dios está mirando para otro lado y más, es que simplemente quizás nosotros somos el que tenemos la mirada puesta en otro lado. Pero, ¿sabes? Yo que me he movido más en ese aspecto y que he podido ver cómo la iglesia ha fluido de esa manera, por esa línea, ¿verdad? A veces se pierde en perspectiva que esto es más una comunidad donde, o sea, te necesito tanto de ti como tú de mí. No lo veo tanto por una de las preguntas que tenía, aunque lo estamos pasando porque tampoco va a extenderlo mucho. Era verdad que muchas personas tienen el llamado, pero pocos son escogidos. Y a veces queremos escoger tanto a la gente y al final del día lo que tenemos un revoltillo de cosas ahí que ni sabemos en realidad para dónde va, para dónde vamos a ir, dónde nos dirigimos. Versus también a veces abrazamos tanto el llamado de una persona y nos desenfocamos de la visión que yo tengo. Entonces es como si tu visión o mi visión dependiera de que la otra conversación depende de que el rey siempre esté conmigo y yo lo tenga ahí y tú muévete tú, haz esto. Se supone que se hace. Claro, pero yo te lo digo más, vamos a decirlo así, en la manipulación, ¿verdad? Sí. Donde tú metas la mano a tal extremo que y yo creo que también porque lo he vivido, que yo siento que, mano, no puedo, o sea, Xavier no puede pensar mucho por sí mismo porque es como una carga, porque tengo que entonces déjame preguntarle allá para ver si entonces puedo estar acá. No sé si me entienden un poquito, yo sé que quizás ustedes no han vivido esto, pero desahogándome un poco aquí entre la opción de pastores. No creo. Nosotros vivimos una temporada dentro de la iglesia donde salimos, ¿verdad? Y entendemos eso porque muchas veces también hubo un momento que nos prohibieron hacer cosas, pasaron situaciones donde, pues, como tú dices, entró como un tipo de esa manipulación. Sobándole el alma, como yo digo. Sí. Y entonces, pues, fue algo que, obviamente, cuando tú vas madurando espiritualmente, tú vas viendo ciertas cosas que tú dices, esto como que esto no era. Y uno como ¿verdad? Eso es parte de lo que muchas veces nosotros tratamos de hablar en la iglesia, tener discernimiento de espíritu, o sea, tener por lo menos ese conocimiento de poder decir, ok, esto tengo que escudriñar un poquito más porque no creo que sea muy bien, no está muy bien. Sí, no es la típica persona que siempre grita amén a todo lo que dicen desde el altar sin importar. Sí, no importa, sí. Y eso es una parte esencial de tu creer en la iglesia, que cada cual, ¿verdad?, tenga un discernimiento. Es importante tener discernimiento. Y hasta yo mismo lo promuevo. O sea, yo a veces doy clases bíblicas, pero yo digo, mira, si hay algo que yo estoy diciendo que es erróneo,
corrígeme. Porque, o sea, el primer paso que tú tienes que hacer como cristiano es entender que tú no eres perfecto. O sea, tú puedes cometer errores. Porque queremos perfección también. Y esto yo lo hablo, ¿verdad? Porque pedimos mucha perfección, pero no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Entonces pedimos perfección. Las mismas personas piden perfección hacia el pastor y también las personas piden perfección a otras personas. Y cuando vemos eso, tú dices, espérate, o sea, tú estás pidiendo una perfección a una persona, a un hombre. O sea, y somos imperfectos. O sea, tienes que, a veces hay situaciones donde tú tienes que ver que la persona que tú estás hablando, quizás esa persona, todavía el Señor está moldeando ciertas cosas en ellos. Definitivamente. Ahí no quiero decir mucho, pero... El corazón de ahí de pastor, ¿no? Claro. No, pero eso es muy cierto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo creo que eso tratamos también de la humildad. Yo creo que pues cuando tú eres humilde y tú sabes que Dios fue el que te escogió y Dios fue el que te llamó, yo creo que no hay más nada que hacer, solamente que obedecer. Y cuando tú te disipulas y te disipulan como es, tú vas a terminar siendo así, humilde, no egocéntrico. Entonces no se trata de ti, se trata de lo que pueda hacer el colectivo con el Señor. Amén. Interesante. Yo dividí esto en 3 sesiones, pero la realidad es que yo creo que la segunda sesión la vamos a tener que brincar, porque si entramos aquí vamos a estar demasiado. Digo, no, de verdad no quiero tampoco cogerles demasiado mucho tiempo. Sé que tienen sus cositas y demás, pero para poder ir terminando y resumir todo esto que hablamos, que en realidad pues todo lo que hemos hablado, ¿sabes? Las preguntas se contestan por sí solas y más cuando el Espíritu Santo tiene el control. Pero hablando sobre el pastorado, lo que nadie ve de un pastor, ¿qué la iglesia normalmente no entiende de un pastor? ¿Qué es eso que ustedes dicen, mano? Por más que yo lo hablo, por más que yo lo digo, por más que yo me siento con él, o no puede ser una persona, quizás también el conglomerado, algo que ustedes ven, que ustedes digan, yo creo que esto es difícil de entender para la iglesia, o de que puedan ver, ¿verdad? Normalmente no entiendan de ustedes como pastores. Pero o quizás no tienen esa culpa, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Déjame no decir nada porque después me meto en problemas. Yo te lo puedo contestar si quieres. Lo que yo te voy a contestar te lo puedo contestar. Contéstalo, porque contesten ellos. Le ponen más presión a ellos. No, que lo contesten ellos. No, contéstenlo ustedes. No, dale. Ahora quiero que contestes tú. Ahora voy a contestarle. No, contéstame tú. No, contéstame. Que se congreguen. Okay. Que vengan los miércoles. Porque es un fácil en mamá y venir los domingos y sentarse. Pero yo creo que ese es el ímpetu que siempre dicen los pastores los miércoles. Vengan, congréguense en el miércoles, reciban palabra los miércoles. Sí, yo creo que uno de los factores que constantemente los pastores luchan es que es difícil alimentar solamente una iglesia solamente los domingos. O sea, y vemos muchas veces que las personas tienen varias situaciones, muchas dificultades, y entonces le preguntamos, pero mira, ven los miércoles para que tú te puedas alimentar, porque los miércoles, aunque usted no lo crea, es un tiempo de conocimiento, de la palabra, de oración, para tú poder cubrir quizás esa necesidad. Y no es tanto el servicio de domingo, que es más fiesta, más tradicional. Exacto. O sea, los miércoles es algo donde tú estás intimando más todavía con Dios. El miércoles es más importante. Sí, porque es la palabra. Porque es estudiando la palabra. Estudiar la palabra, correcto, como dice este pastor. Es estudiar la palabra, o sea, no se trata de recibir nada más. Porque tienes que estudiar. Y aparte de eso, crea una coinonía entre las personas, porque hay no va mucha gente, obviamente. Hay menos personas, hay más tiempo de hablar. Correcto. Los domingos la iglesia está pues más llena, la gente se va rápido. Los miércoles, yo encuentro que el grupo que va los miércoles pues se une más como iglesia. Hay más comunidad. Y se ve hasta cierto punto más madura espiritual. Tú sabes, porque obviamente están como que recibiendo la palabra y se sienten más llenos. Vamos por ahí es donde ustedes como pastores, imagino, pueden ver el compromiso.
O sea, ¿quién llega más, con quién pueden llegar más allá y sin quitarle mérito Porque a tú toda como la persona pastor que va? conoces. Claro. O sea, si tú realmente eres un pastor que conoces tu grey, tu iglesia, tú sabes quién puede estar en el servicio y quién no puede estar, ¿sabes? Y hay personas que obviamente tienen situaciones, y como nosotros somos bastante easy way. Porque nosotros siempre decimos, si no viniste este miércoles, trata de venir el otro. O sea que, porque entendemos, la vida no es fácil, hay niños, hay escuela, hay compromisos, a veces estamos enfermos, cansados. Pero si son 4 miércoles al mes, o sea, por lo menos 2 o 3 miércoles dedícaselo al Señor. Porque yo creo que podemos hacer un esfuerzo más. Y aparte de eso, algo que a mí también para contestar la pregunta desde el lado mío, ¿verdad? A veces yo quisiera que la iglesia entendiera que es necesario apasionarse con Jesús. Porque cuando tú te apasionas con el Evangelio, con Jesús, con el sacrificio, con lo que Él hizo por nosotros, tú vas a vivir una vida cristiana plena. Pero hasta que tú no te apasiones por Jesús, tú vas a seguir viviendo un evangelio, vamos a decirlo como estoy aquí en la otra conversación de Carita con Flay. De verdad. Bueno, Flay, ok. Un evangelio liviano. ¿Por qué? Porque no te estás apasionando realmente con ese evangelio, con ese sacrificio, con todo lo que el Señor ha hecho por... Y eso a veces es tan difícil como pastor, porque las personas quieren vivir un evangelio liviano. Y realmente exigimos mucho de Dios y queremos mucho de Dios. Pero yo siempre digo en la iglesia, ¿qué le estás dando tú a Dios? Y yo hace poco hablaba a la iglesia, el domingo pasado, dije, tenemos mucha expectativa de lo que Dios nos va a dar, pero nos hemos preguntado, ¿qué expectativas tiene Dios de nosotros? ¿Qué Dios está esperando de nosotros? Porque ese es un detalle bien importante. Porque queremos mucho, pero ¿qué estamos haciendo para el Señor? Es que conlleva unos sacrificios y yo la pastoría podemos hablarlo. Mira, antes de ser pastores, cuando nosotros decidimos estar en el camino del Señor, una de las cosas que nosotros hicimos literalmente fue buscar una casa cerca de la iglesia. Eso fue una de las cosas primordiales que nosotros hicimos. Cuando nosotros hicimos fue buscar una casa cerca de la iglesia. Podíamos escoger la casa o cerca del trabajo o cerca de la iglesia. Para tener salir del trabajo y la transición. Y preferimos buscar una casa cerca de la iglesia. Lo otro es tratar de hacer todo lo posible de buscar un trabajo que fuera accesible a la iglesia. Y esto, ¿verdad? Yo no es por reprochar ni nada, es simplemente, o sea, estoy trayendo algo a una realidad. Porque mucha gente dice, no, pero es que mi trabajo pagan bien. Ok, paga bien, pero ¿de qué te sirve cobrar un montón de dinero si tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida matrimonial está por el piso? Tú sabes, ¿qué conlleva ese sacrificio que tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer cuando se te caiga la casa? ¿De qué te va a servir el trabajo? Entonces yo prefiero, y te estoy hablando de la realidad, yo prefiero cobrar 15 pesos la hora, pero poder tener una familia restaurada o un matrimonio sano, y quizás no estoy viviendo con lujo, pero estoy viviendo una vida pleno y conectado con el Señor. O sea, hay que poner una balanza. O sea, hay personas y lamentablemente personas que prefieren más el dinero que tener una vida espiritual. Pues yo solo respeto, yo no tengo problema con eso. Pero en el momento que tú tengas el problema y tú me vienes a decir a mí, pastor, tengo este problema, esta situación, y yo te estoy diciendo, pero ¿qué tú le estás dando a Dios? Porque, imagínate, yo quiero restauración en mi matrimonio, pero no quiero soltar el trabajo que me está impidiendo conectarme con Él. Tú sabes, ahí tenemos que ver qué Dios tú le estás sirviendo. Ahí es interesante y lo entiendo perfectamente, porque algo que Lee Rey y yo hemos hablado, que se lo comento, ¿verdad? Que es eso mismo, nosotros lo decimos, acercar las personas más a Cristo. Y yo creo que lo digo intencionalmente, porque también me he dado cuenta y parte de lo que han dicho le iba a preguntar, ¿no será que como iglesia nos hemos entretenido tanto con hacer fuera de la iglesia,
Yo una vez hablaba con unos pastores de jóvenes, porque yo soy producto de un grupo de jóvenes, de una evangelización a través de un grupo de jóvenes, de pastores de jóvenes. Yo por eso me identifico mucho con el joven, porque me formé ahí, ¿ves? Esa fue mi escuelita, entre jóvenes, entre pastores de jóvenes, éramos como una subiglesia dentro de la iglesia, por decirlo así. Y una vez le preguntaba, oye, ¿por qué acá, tú sabes, no podemos hacer esto, lo otro, tú sabes, cosas que yo entiendo que, mano, que hay tanto para hacer con los jóvenes? Entonces yo digo, la iglesia a veces, yo digo que en estos momentos que vivimos, la iglesia tiene que ser mucho más intencional que antes, porque tenemos tanto para hacer fuera de la iglesia, pues que la iglesia es algo más del montón que hay por ahí para hacer, porque si no nos enamoramos de Cristo, pues va a ser como otra cosa más, ir allí, amén, vámonos. Exacto. Y entonces siempre me choca, porque yo hasta les comenté esto no hace mucho a ustedes, una vez hablando entre una conversación que me acuerdo ahora, que hay cosas que tú tienes que soltar del pasado para entrar a etapas nuevas. Pero los principios bíblicos, el amor, la comunidad, el acercarnos el uno al otro, en preguntar cómo tú estás, esas cosas que hacen que la comunidad, que la iglesia sea un cuerpo, tú no me vas a decir que no van a funcionar hoy día. Porque yo te doy una que si todos en la iglesia tenemos la intención de ser eso, de enseñar a Cristo, ¿no? Al pastor José e Ibeliz. O sea, sí, pastores, perfecto, pero Cristo. Ve a Cristo a través de mí, ¿sabes? Pablo lo decía, Jesús mismo lo dice, ¿sabes? El Padre, dirígete, sí, yo soy instrumento, pero es Él. Pues ahí entonces todos nos enfocamos más a quien realmente es la visión real, de una sola visión. Exacto. Y eso se escucha bien lindo lo que tú me estás diciendo, bello. Gracias, muy amable. Pero vivimos en una actualidad donde el ego se está comiendo a las personas. Donde entran por la puerta y te puedo ver ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y somos selectivos a la hora de saludar a las personas. Yo creo que es parte también de eso mismo, de las redes sociales, Pero entonces vamos a lo mismo. El Señor nos llama a amar a su prójimo. Pero entonces yo no puedo decir amor cuando no te hablo a ti, cuando no me llevo con el líder del grupo, del ministerio, hacia un mamá ir a la iglesia y sentarse. Pero entonces está saliendo igual. Y por más trabajo que ellos hagan, y por más palabras que ellos hagan, ellos no van a poder cambiar la perspectiva de la persona. Quien cambia es Dios. Pero si tú no dejas que Dios entre en tu corazón, estás perdiendo el tiempo. En el caso de ustedes, ¿verdad? Lo poco que conozco y eso, puedo ver que es como todo, mano, es el reflejo, es el ejemplo. ¿Sabes? Como yo con mis hijos. Mi esposa y yo muchas veces hablamos de los niños, a veces ella se preocupa más en la palabra, en el regañar, en esto y lo otro. Entonces, yo le digo, sí, perfecto, hay que regañarlo. El mismo proverbio te dice, ¿verdad? Un buen regaño a su tiempo corrige, es necesario. Pero también yo entiendo que enseñamos más con el ejemplo. ¿Sabes? A mis niños yo les puedo decir 1000 cosas, pero yo tuve uno de los podcasts con mi esposa que lo llamamos así mismo. En la iglesia me conocen, pero en casa realmente saben quién yo soy. Y es una realidad, ¿sabes? A veces también vivimos esa doble vida o doble vara en la iglesia, que es como, por ejemplo, los pastores son de una manera aquí, pero cuando estoy fuera, me choca porque, bueno, esto no es lo mismo que él me predica en la iglesia, ¿no? Es como que, ves, y ya ahí pues vas a levantar una comunidad media ambivalente. Exacto. Sí. Porque aunque sí uno entiende que como pastores uno son humanos, hay sentimientos, hay situaciones, pero o sea, sin pasar las rayas de que sea más allá de que, ¿me entiendes? Esto que estamos haciendo una conversación, lo respetamos como pastores y demás, pero aquí nadie está, ¿me entienden? Este timi direte de ser algo diferente que yo no sé que ustedes son, ¿ves? Sí. Hay algo también que vamos a tener que hacer otro. Sí, no, ya yo estoy aquí viendo la última pregunta para poder tener. Porque hay algo que se ha perdido también, y yo se lo comento mucho al pastor, y hay falta de honra. Lo mismo que está pasando ahora mismo que está pasando, por ejemplo, cuando los niños van a la escuela. No respetan a los maestros, ¿sabes? Ya la falta de respeto a la autoridad ha sido en general.
Y eso también ha afectado mucho. Hay dos vertientes y esto no es tema para discutir hoy, pero es o el extremo de la honra o la falta de honra. Entonces, Eso es un tema bien delicado, Sí. porque yo que vengo, que a mí me han hablado de la honra, eso a mí me porque choca. yo honro a mi pastor, pero también tengo que honrar a mi hermano, tengo que honrar a la Claro. mujer, tengo que honrar. Nosotros como pastores tenemos que honrar a nuestro cuerpo de la iglesia. Porque muchas veces pedimos respeto, pero no damos el respeto a los demás. Entonces, eso es algo que se ha perdido también en las iglesias. Pero es una línea bien finita. Pero yo creo que debemos de honrarnos los unos a los otros. Claro. O sea, que el respeto debe ser mutuo. Y Yo eso creo se ha que perdido. esto de la honra y lo tengo claro y aclaro, no es que la honra, yo no honre, ¿verdad? Es que creo que la honra ha sido algo que se ha manipulado Sí. demasiado dentro de la iglesia, con esto mismo de la paternidad espiritual, la Sí, honra, esto mismo de los egos, entonces todo como que un lado bien extremo para allá de honra, como tú dices, o vamos a honrar como somos, amar al hermano como a Exactamente. nosotros mismos, ¿ves? Porque eso ya en sí es honra. Sí, ¿Sabes? Si sí, tú sí, amas a sí. tu hermano como a ti mismo, ya tú lo estás honrando al 100%, ¿sabes? Aquí la honra no se trata de que yo te traigo un vaso de agua y te limpie el sudor y, No. Es y hermano respeto, es José, respeto. ¿usted quiere hablar con hermano José? Deje ver si déjame, no, ¿sabes? Como que no, ¿sabes? Que estamos aquí de Donald Trump o algo. Te busque el fuete, no te busque el fuete, El respeto, se ha chico. perdido el respeto entre hermanos en la misma iglesia y entre pastores. Es algo que, pero volvemos a lo mismo. O sea, si nos enamoramos realmente de Cristo, Claro. vamos a poder realmente que las personas vean en nosotros los frutos del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu no se están reflejando en muchas personas o en muchos Sí, líderes. tenemos un fruto como esa última, el episodio pasado, que quién le puede reclamar a ellos en la iglesia que el fruto que están haciendo no es. Cuando la iglesia está, que no cabe un alma, cuando, ¿me entiendes? Están súper prósperos, cuando, ¿sabes? Esto es, olvídate, estamos rompiendo. ¿Sabes quién? ¿Cómo yo le puedo decir a ellos? Y esto me trae al profeta Amós. No hace mucho estaba escuchando, lo tenía en audio. Y es de estos profetas que a veces uno pasa así, pasa par de páginas y ni sabes que está ahí. Pero Amós fue un profeta que Dios llamó cuando el pueblo de Israel estaba en su apogeo más duro. Dinero por todos lados, empresas, estábamos en apogeo. Y viene este profeta de allá, del campo, que ni venía de una escuela de profetas, pero cuando tú lo lees a sí mismo, pero ¿sabes dónde tú vienes? ¿Qué escuela tú vienes? Y tú vienes a decirnos a nosotros que Dios va a venir a romper todo esto aquí cuando nosotros estamos más. Pero ahí tú ves ese choque que es como mismo hoy día. O sea, hasta un mismo profeta, como él te decía, puede venir Jesucristo mismo a decirlo y van a decirle lo mismo. Ahora es cuando más, hello, mira la iglesia como está, tú me vas a decir a mí que la G-Wagon Cristo me la va a quitar. Ahora estamos rompiendo, arranca por ahí para abajo tú con la G-Wagon. Lo que pasa es que no, Y ahí vienen esas líneas de la honra, de cuánto podemos. y que como dice la palabra, o sea, todo nos puede ser lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, muchas de estas, ¿verdad? Lamentablemente, iglesias muchas veces permiten muchas cosas a las personas y se predica un mensaje pues más neutral, más de prosperidad, más positivo, Más liberal. más liberal. Y muchas personas lamentablemente están buscando servir a Cristo pero en un modo liberal. Y- Sí, sin el compromiso, sin la Exactamente. carga, Ujú. sin el dar mucho más allá de lo que ya, pues yo venir aquí un domingo O que nadie es me necesario. corrija, que nadie me corrija, pues no quiero ser corregido, no quiero, entonces esa Sí, choca. parte, yo creo que eso es para mí yo siempre lo he pensado, esas iglesias están súper extremadamente llenas porque muchas veces nadie te está Sí, corrigiendo, no hay nadie una te está dando un formación de consejo, carácter, lo que hay nadie es te está un formando. discipulado, por llamar algo así. Exactamente. Sí, es más una iglesia emocional que espiritual. Exacto. O sea, hay una manifestación emocional dentro de esa iglesia, pero cuando tú buscas una manifestación espiritual, que tú veas los frutos del espíritu, tú no los vas a ver. Porque la iglesia
tiene dos formas de expandirse. Hacia los lados o hacia de arriba hacia abajo. Hacia los lados significa mucho, pero por encimita. Queda todo por encimita. Ahora, cuando tú haces una iglesia que sea profunda espiritualmente, tú vas a ver que los hermanos no van a decaer rápido. O sea, cuando llega la prueba. Ahora, en una iglesia emocional, tú vas a ver inmediatamente que las personas van a decaer a las millas. Lo vas a ver. Y lo veo en las personas en nuestra congregación, las personas que se mantienen activos, las personas que van a los servicios, a todos los servicios, que buscan al Señor. Tú lo ves que cuando viene la prueba, se pueden sostener mejor de aquellos pues que vienen de vez en cuando, que vienen más que los domingos, que por alguna razón personal o porque quieren, ¿verdad? Porque ahí están las dos partes. Pero buscar a Dios es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero cuando tus raíces están profundas, cuando viene el momento difícil, tú estás nutrido de la palabra, tú estás lleno y vas a poder, no es que no van a venir los momentos difíciles, pero vas a estar más preparado para poder enfrentarlos. Sobrellevarlo. Con todo eso dicho, me lleva esta pregunta para ya ir resumiendo todo esto. ¿Qué les preocupa más de este tiempo que estamos viviendo en esta generación? Me puso interesante ahora. Mira, tú sabes que a mí me preocupa de esta generación, de este tiempo, es la frialdad. Por lo menos yo personalmente, la frialdad, y que tanta tecnología, tanto que estamos viviendo alrededor, nos puede estar llevando al punto de que dejemos de estudiar la palabra, de que tengamos tantos accesos tan fáciles. Y te soy bien honesta, yo tengo una pelea con el AI porque a mí me gusta hacer las promos yo. Y no quiero, como que me rehúso a perder la esencia de lo que es lo natural, humano, exactamente. Claro. Y no está mal, y a mi esposo, por ejemplo, a veces le gusta usarla, y muchas personas en la iglesia la usan, y uso esa herramienta para algunas cosas que se me hace fácil. Pero cuando es la promo, cuando es prédica, cuando es eso, tengo mucho cuidado porque me da miedo, esa es la palabra, me da miedo que yo deje de buscar la verdad de Dios y la palabra, lo que es lo natural, para sustituirlo por eso. Entonces, eso crea frialdad. Y esa generación que se está levantando ahora mismo, eso es lo que está rodeando. Sí, sustituir el morir a la carne, por decirlo así, ¿verdad? Ese trabajo de la búsqueda, quien me busca encuentra, ¿verdad? Quien entra por la puerta, todo se la abrirá, ¿sabes? Todo eso requiere tú moverte, versus algo rápido, sencillo. Es como que ahora no necesito. Yo creo que parte también eso es genuino, porque esto va tan rápido que no nos damos de cuenta, y en lo micro lo vemos como que es una herramienta, te va a solucionar muchos problemas, pero en el macro no nos estamos dando cuenta que está sustituyendo, por decirlo así, la imagen o el mismo verbo, la palabra, por algo más rápido, liviano y ligero. Exactamente. Sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Yo concuerdo con la pastora en esa área que hay que tener mucho cuidado, porque estamos viendo muchas personas utilizando la tecnología. Es buena, tiene su particularidad, pero tiene que estar a la mano con la búsqueda. Entonces estamos viendo muchas personas que están trayendo, como yo diría, como los fast food, traen una información y ya. Y eso, y la gente pues se está alimentando de eso, pero te está alimentando de como yo diría, te está alimentando de unas papitas y unos nuggets. Pero realmente el Señor te tiene un buen plato de steak con una papa asada, con brócoli. Y entonces tú simplemente te estás conformando con coger fragmentos que no es malo para comer. O sea, no es malo en cierta forma, pero pierdes el apetito. No es saludable. No es saludable. Claro, no es un alimento saludable. Sólido. Exacto. Y yo creo que, abundando por donde decía la pastora, que el enfriamiento, yo creo que en la palabra está estipulado que el corazón de muchos se enfriará en estos tiempos. Y abundando por ahí, porque pues
estaba callado, porque yo quiero hablar, pero estaba callado porque yo conozco a los pastores. Pero abundando por ahí, ¿tú crees que eso ha sido el graso ahora mismo de las iglesias actuales? El enfriamiento que ha tenido las personas que llevan a no comprometerse, a no ir, a no aportar ayuda como tal, ¿me entiendes? O sea, a no hacer lo que se supone que un cristiano haga. Yo diría que hay varios factores. O sea, yo no puedo decir solamente hay un solo factor. Porque acuérdate, el enemigo utiliza mucha estrategia. Porque al igual que Dios nos da herramientas, pero ellos crean sus propias estrategias. Entonces, yo siempre le digo, el enemigo nunca va a hacer algo en directo. Porque si te hace algo enfrente directamente, tú te vas a postear y te vas a poner firme. Lo vas a ver más ellos. Sí, pero él lo que hace es, él coge algo de aquí y te va cansando de un lado, te va cansando del otro lado, te va cayendo del otro lado y tú te vas cansando. Entonces, ponen multitudes de cosas para poder distraerte. Y entonces, entre esa distracción, empieza a apagar tu llama interna de la pasión tuya hacia Dios. Llega el cansancio espiritual, lo que se llama cansancio espiritual. Exacto, el cansancio espiritual. Okay. Entonces, ese cansancio espiritual llega. Tú sabes, porque ponen muchos factores. No, hoy no voy a poder ir porque el trabajo, me surgió esta situación. Yo lo veo por el Facebook Live, lo veo por YouTube. Entonces, no es que sea malo, pero no vas a recibir la misma unción cuando tú estás en el lugar. No vas a sentir como ese deseo de adorar, tú sabes. Porque tú puedes ver y dices, wow, esta tremenda prédica. Pero no es lo mismo estar allí presente. Sí, pero no te vas a parar en la sala de tu casa a levantar las manos. Exacto, sí. O sea, esa es la realidad. Habrá quien lo haga. No, pero la mayoría... los comen, las mandaron. Exactamente. Póngale bolle. Y no vas a tener tampoco lo que es, ¿verdad? Para mí, a mí me encanta poder adorar todos juntos. Cuando yo escucho la iglesia, todos adorando, eso es algo tan hermoso. Sí, otra experiencia. ¿Sabes? Eso es algo diferente, que no lo podemos negociar ni cambiar por la tecnología. Ahora, esa pregunta me lleva a la otra. ¿Qué les da esperanza? Bueno, la gasolina de nosotros como tal es ver las transformaciones de la gente. Cuando vemos matrimonios restaurados, cuando vemos familias restauradas, vemos personas que en un momento dado estaban en un lugar difícil y vemos que salen de ese lugar difícil y ahora tú puedes ver el cambio en ellos. Ver personas que quizás en un momento dado pensaron que no iban a poder salir de la situación, pero poco a poco el Señor lo fue llevando. Y ver eso es algo, eso es lo que nos da mucha esperanza. Y es lo que la restauración. Ver la restauración es lo que nos ha mantenido. Y ser partícipe de eso. O sea, eso es lo que nos da... Porque... Eso nos hace saber que hay esperanza. Que no todo está perdido. Claro. Sí, ahí entra tener ese enfoque bien como visión, como iglesia. Porque muchas veces también uno puede ver que en cierta manera pues el líder de la iglesia se está enfocando en muchas cosas por el lado y pelea más con ¿por qué la visión no se da esto, los hermanos y aquel y el otro y la silla y el papel y la luz? Cuando si tenemos la mente y la visión puesta en Jesús y las vidas se están impactando, pues ¿sabes? Abre las ventanas, ponte una carpa y la gente va a llegar, ¿ves? No, mira, se ha tratado algo bien, en una clave bien precisa. Y es que hay un pensar y yo no digo que las personas no deben de, ¿sabes? Es bonito ver la iglesia crecer y todo eso, pero nunca perder el enfoque. Empezamos a pensar, si tú como pastor empiezas a trabajar pensando en números, en llenar sillas, en llenar espacio, hay un problema bien grande en tu pastorado, porque realmente tú tienes que estar enfocado en la restauración.
cuando un pastor te viene y te dice, no, es que no están yendo casi gente, que No, es que el live, la cámara no se ve y bien. entonces tu ánimo depende de la cantidad de personas que van a tu iglesia. Hay un problema, porque entonces tu enfoque no es la restauración de las personas, no es esparcir el evangelio. Estás buscando ya un ego, un yo, tú sabes, y eso es bien peligroso, ¿sabes? Porque algo que a mí me enfogona escuchar, y ¿verdad? Perdona porque digo así, pero cada vez que yo me reunía, Yo siempre pongo el disclaimer al principio, por si acaso. me molesta. Claro. O sea, me molesta porque Suéltalo. Vamos. porque cuando a veces yo me reúno con pastores, lo primero que están hablando es cuántos miembros tú tienes. Mira, mi hermano. Claro. O sea, Si entra por ahí, No, ya, si entra por ahí, olvídate de esas dos preguntas que tú tienes ahí. Dale, sigue. si tú me estás preguntando cuántos miembros yo tengo, yo de entrada, a mí esa pregunta no me gusta. Claro. O sea, yo no me gusta porque yo prefiero, o sea, que tú me hables del evangelio como estrategia para restaurar a las almas. O sea, esas son las cosas que a mí me interesan como pastor. Dame estrategias a mí cómo yo poder tener una congregación sana, cómo restaurar un matrimonio, cómo restaurar familia. No cuántas personas yo tengo, porque la cantidad de personas no te va a decir a ti el éxito que tú vas a tener dentro de la iglesia, sino las almas que se restauran en esa iglesia. Y entonces nosotros venimos de una iglesia que éramos 10 miembros, 10 o 9 miembros, tú sabes, pero realmente es versus a lo que tenemos ahora, amén. Pero ¿sabe lo que realmente a un pastor le debe importar? Es la restauración de esas almas. No la cantidad de miembros, sino cuántas personas tú has podido restaurar en ese momento que Dios te ha permitido restaurar. Yo creo que ese es el número que tienes que mirar, el número de restaurados. Exacto. No el número de los que entran. ¿Tú sabes O los likes, o los ¿Tú sabes views. cuál es la tristeza más grande de un pastor? Cuando alguien se va y no pudimos poder ayudarlo a restaurarse, porque obviamente tiene que haber un corazón, ¿verdad? Pero eso realmente son las cicatrices y las marcas que nosotros como pastores cargamos siempre, porque es el peso que nosotros tenemos. Y tacho, digo, me da, porque la tristeza realmente de un pastor que ama a sus personas, ama su congregación, es cuando Su rebaño. tú no, o sea, que tú no puedes ayudarlo más porque obviamente no puedes restaurar esa vida y esa persona se va y se pierde, esa alma se pierde. Esas son las cicatrices más profundas que tiene un pastor cuando eso pasa. Porque realmente uno ama las almas, ¿sabes? Si tú realmente eres un pastor que tienes el llamado, que eso se te metió en las venas, tú amas a las almas y tú vas a llorar con ellos, tú vas a reír con ellos y los vas a querer ver restaurados. O sea, ese es tu propósito, ver las familias restauradas. Muy bueno. Bueno, yo creo que aunque dejamos un tema al aire. Un tema, ¿no? Unos cuantos, Muchachos? pero- Vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí, no, yo sé que por su parte, ¿verdad? Yo sé que están puestos para Amén, claro que dialogar y sí. para otra conversación, como se Definitivo. llama este podcast. Y de verdad que sumamente agradecido, como dije al principio, ¿verdad? Ustedes ser los primeros, yo creo que va a provocar algo bonito en estas conversaciones que vamos a tener de ahora en adelante, ¿verdad? Yo es como le dije a Rey, no lo quería hacer más una entrevista sí, el pastor fulano de tal, y pues vamos a entrevistarte aquí y demás, porque lo que quería llevar era más esa conversación, ¿verdad? Mi experiencia de muchos años, que aunque, ¿verdad? Aún sigo siendo joven en edad, no en dolores, sino estamos hablando fuera de cámara, pero aunque sigo siendo joven, ¿verdad? En edad y demás, pues he vivido mucho dentro de la iglesia, he experimentado muchas cosas, y aunque mi fe en cierta manera se molestó muchas veces, nunca saqué mi mirada de Cristo, ¿verdad? El hombre puede fallar, el hombre puede ir y venir, amigos vienen, amigos van, pero Cristo siempre permanece, el amor siempre va a permanecer. En todo este tiempo yo sé quiénes, aún con las diferencias, yo puedo llamar amigos, yo puedo llamar padres, yo puedo llamar tíos, abuelos, ¿verdad? Hablando en la familia espiritual.
Yo sé a quién yo me puedo referir cuando tengo una inquietud genuina sin que me vayan a manipular. Y eso es lo que estamos buscando dentro de toda esta experiencia, poder compartirla entre medio de este podcast. Que aunque ahora somos pocos, sabemos que aún en lo poco Dios se mueve. Amén. No necesitamos tener muchos números o decir cuando llega a los 1000, ahí es que la bendición va a fluir, ¿sabes? Ya, entonces como tú dices, ya ahí eso molesta porque entonces me estás hablando que los números te mueven, no lo que Dios está haciendo, desde lo que nadie conoce y desconoce, ¿ves? Sí mismo. Y yo sé que por varios feedback de amigos y demás personas el mensaje está llegando. Tengo muchas personas que conozco que están pasando por esas mismas dificultades, aún siendo nuevos creyentes, que se han acercado a la iglesia, empezaron a servir, porque pues a veces también la iglesia tiene eso, que se acelera mucho sin discipular a una persona y lo pones a hacer una carga que no llega lo pones a hacer una carga que no llega todavía a esa persona, ¿verdad? Es como darle un bebé un Lamborghini último modelo, es como que hello, ¿sabes? Todavía no tiene el conocimiento para poder dirigirlo, manejarlo y demás. Sí. Y esa misma carga, y de repente suceden cosas que ellos mismos no entienden y pues para ellos es decir, pues mira, pues esto no es lugar para mí, déjame buscar al otro lado, simplemente se alejan. Y yo creo que, ¿verdad? Estas conversaciones, pues le agradezco por esa parte, por abrir su corazón, por contestar estas preguntas, por dejar saber que están ahí. Y nada, ¿quieres añadirte algo? No, por ser quienes son, de verdad, yo creo que por ser quienes son, o sea, porque yo creo que lo hemos dicho 1000 veces, ¿me entiendes? Tú ves la diferencia cuando hay un pastor llamado y un pastor escogido por Dios. Un pastor puesto y un pastor escogido por Dios, perdóname. El pastor escogido por Dios va a hacer lo que ustedes hacen. Con sus problemas, con sus virtudes, con sus dificultades, con todo lo que ustedes tienen a la mano, ustedes van a cuidar su rebaño. Pero entonces que el pastor puesto no hace nada. Somos como Simba lo que retiñe, como dice la palabra. Canto de acero. Canto de aluminio, dando pantazo, correcto. Entonces cuando pasan los problemas, porque pues, y no me puedo ir sin dar mi puya espiritual. Ahí está. No podemos... ¿Cómo te lo puedo decir para que no se escuche tan malo? Déjame pensarlo. Déjalo para otra conversación. No, cualquier cosa cuando acabe comenzamos la consejería cuando termine. No podemos esperar iglesias llenas sin hacer un trabajo antes de tiempo. Pues yo creo que el trabajo es el que te va a abrir las puertas y la palabra está escrita, la palabra lo dice bien claro, que en los últimos momentos la iglesia, las personas van a ir a la iglesia los que serán salvos. Sí. O sea, pero entonces no podemos, si tú no haces el trabajo, no esperes que la gente llegue a tu casa, a la iglesia. ¿Entiendes? Tú tienes que hacer un trabajo y cuando lleguen tienes que cuidarlo. Así mismo como ustedes han hecho el esfuerzo, ustedes han derramado lágrimas y pues no vamos a entrar en ese tema aquí, ¿me entiendes? O sea, ustedes han sufrido bastante, pues entonces yo creo que, como yo siempre he dicho, no hay gloria sin historia. Así es. Entonces ahora el momento en que ustedes están viviendo como pastores, que pues todos los días pasa algo nuevo. Todos los días hay un revuelo nuevo, todos los días pasa un problema nuevo, pero eso es parte de, porque Jesús tuvo sus problemas. Así es. Con sus 12 discípulos. Y vendrán peores momentos, porque yo siempre le he dicho, y siempre se lo he comentado a mi esposa, que yo digo, ¿sabes qué? Yo hoy a Jesús lo vendió. Un Judas se sentó con Jesús a comer y contigo Jesús lo amó. Y nunca los dejó de amar. Exacto. Que ese es el mejor ejemplo. Ahí está. Bueno, que esto sirva para cuando miren en el futuro, que en algún momento esto lo encuentran en el futuro, pues vean cuánto Dios los ha cambiado y a dónde Dios los ha llevado. Amén. Y para terminar, esta es la última, se los prometo. Está como los predicadores. Es la última. Llegó el final. Les toca terminar su función ministerial. Ya se acabó todo para ustedes. Retirados. ¿Qué mensaje le dejarían a la iglesia antes de irse? Tengo para mí yo me voy a sentar en la primera fila ahí. Para mí No, estoy llorando todo. No, yo me voy con ustedes. Yo me retiro con ustedes. Para mí sería
que no pierdan de vista la cruz. Que siempre su mirada que esté tornada a la cruz. Siempre lo he dicho. Nunca pierdan de vista la cruz, porque la cruz es la que lo va a llevar a la salvación. Amén. No somos nosotros, sino es Dios. Nosotros somos simplemente una herramienta. Yo, como me dice mi amado aquí, yo soy un siervo. Somos siervos. Sí, eso mismo. Estoy completamente de acuerdo con él. No se trata de nosotros. Yo creo que siempre lo he dicho y se lo recordaría en ese momento una vez más. Recuerden que no se trata de nosotros. El día que nosotros no estemos, la iglesia, cuando nosotros nos vamos de viaje, cuando no estamos, nuestro mayor gozo es que vemos que las personas van a la iglesia, no faltan, porque eso es como bien común, pero no, nuestra congregación se presenta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se hace sentir igual. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. O sea, se trata de Dios, se trata de Jesús, se trata de un pueblo que está unido. Y yo creo que sería el mensaje, que no se desenfoquen. Para aquellos que añaden. Y no dirías tu eslogan. Antes de irte. El eslogan de deben de decirlo. Dilo. El eslogan de ella es bien clásico, el de la pastora y el del pastor, así que yo lo puedo dejar que ustedes lo digan. Para que cuando se. Del final del servicio. Sí, del final del servicio. Después que termine todo. Okay. Después que termine todo. Sí, no, cuando es el final, acuérdate que no lo vamos a escuchar más. Claro, eso es. Entonces, yo te voy a permitir que tú lo digas, Pastor José. Si y esta después, es la última vez que lo vas a decir, ¿no? Exacto. Dime, ¿qué tú dirías después de tú dar el sermón que tú acabas de decir? Se acabó, ¿qué tú dirías? Señor, eso. No, tienen que entender. Ustedes tienen que entender. Ustedes tienen que entender que usted tiene que seguir a Cristo en todo momento. La pastora, antes de irse, tiene que pedir un aplauso. Así que, por favor, dale un aplauso. Y al último diría que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bueno, pastores José, pastor Ibelín, muchas gracias. Su iglesia, ¿dónde están ubicados y demás? Por aquellos que en el futuro vean esto. La iglesia, en Iglesia Una Sola Visión, estamos en el 4509 de la South Orange Blossom Trail en Kissimmee. Importante, el zip code es 34746, porque hay una dirección igual en Orlando. O sea que es importante, 4509 South Orange Blossom Trail, Kissimmee, 34746. Y si nos quieres enviar un texto, el 407-989-1025. ¿Y qué días son los servicios? Domingo a las 10:30, los miércoles a las 7:30 tenemos servicio de oración y escuela bíblica. Y 2 viernes al mes, siempre informamos por las redes sociales los días que estamos. Y tenemos TikTok, Instagram y Facebook. Iglesia, y YouTube. Y YouTube. Bueno, ahí está, Iglesia Una Sola Visión, y gracias a todos por haberse quedado hasta aquí. Disculpen que haya sido de más tiempo, pero creo que es necesario y era mérito para esta conversación con estos pastores. Y muy agradecido por haberse quedado hasta aquí sintonizando. Por favor, dejen sus comentarios, escriban, también tengan el deseo de escribirle también a ellos como pastores si hay preguntas que se quedaron en el aire o demás. Para esto está la otra conversación, y de nuevo, muchas gracias, pastores, y sabemos que se va a repetir. Así que Gracias. Muy agradecido a ustedes. Así que ya saben, un abrazo a todos, será hasta la próxima. Cheque, corillo.